En esta sección vamos a sacar el campo eléctrico de un plano cargado, ¿verdad? Vamos a ubicar el plano en z igual 0, ¿verdad? Así que todo lo que tenemos para arriba del plano corresponde a los valores de z mayores a 0 y todo lo que corresponde a, ¿verdad?, abajo del plano son valores de z menores a 0. Entonces, vamos a usar Lady Gauss, igual que antes, vamos a hacer una superficie gaussiana. Muchas personas hacen esta superficie como en forma de una pequeña caja de píldoras que llaman, a veces son cajas de píldoras rectangulares. Yo prefiero hacerla cilíndrica para que vean mejor el argumento detrás de la simetría. Entonces, vean que esta pequeña cajita de píldoras que llaman va a tener vectores normales que voy a dibujar en azul, ¿verdad? Tiene los vectores normales de las tapas, ¿verdad? Tiene los vectores del cuerpo, ¿verdad? Del pequeño cilindro. Vean que el campo siempre se apunta hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Entonces el producto punto del campo con los vectores normales de la superficie, ¿verdad? Que los vectores normales de la superficie van a ser, pueden notar, perpendiculares a los vectores del campo. Entonces el producto punto entre ellos va a ser 0, ¿verdad?, en el cuerpo del cilindro. Pero vemos que sí coincide, ¿verdad? Para las tapas, ¿verdad? En las tapas del plano sí tenemos una dirección determinada. Entonces lo que vamos a hacer es hacer la integral, ¿verdad? El flujo del campo eléctrico a través de las tapas de esa cajita de píldoras. Ahí nada más se estaba poniendo esta notación con una minúscula, digamos así. Y eso va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon 0. En este caso, la carga está encerrada sobre toda, ¿verdad?, en esta cajita de píldoras. O sea, sería la carga que está encerrando esta cajita de píldoras corresponde a esta carga que voy a anotar en amarillo. Toda la carga sobre esta superficie de la cajita que corresponde a ese círculo al área transversal de la caja de píldoras, que esto, ¿verdad? Si tengo que la densidad de carga en el plano es uniforme sigma, voy a tener que la carga encerrada va a ser sigma por A, donde A es el área transversal de esta cajita. Correcto. Entonces ya con esto obtengo la carga encerrada por la cajita de píldoras. Yo puedo entonces expresar esto como sigma por A entre epsilon 0. Y ahora, ¿verdad? Mismo argumento que antes. Primero necesito fijar un vector normal a la superficie, ¿verdad? No puedo tener dos direcciones para una misma superficie. Voy a denotar entonces que el vector normal va a apuntar en esta dirección hacia arriba, ¿verdad? Entonces hay un campo que va a ir en la misma dirección del vector, que va a ser paralelo, y hay otro campo que va a ir en contra de la dirección normal a la superficie, ¿verdad?, que va a ser antiparalelo. Entonces esta integral realmente se divide en dos. La voy a integrar. Sabemos que este producto igual vamos a tener que dividirlo, ¿verdad?, en la integral del flujo en el campo arriba, que le voy a poner para valores de z positivos. Voy a denotar eso como un sub más la integral de los valores, ¿verdad?, del campo para abajo, para valores de z negativos, punto de A. Entonces, ¿verdad?, este es paralelo, entonces me queda E más de A, y este es antiparalelo, pues me queda E menos de A integral. Lo que vamos a hacer ahora es decir, vean que el campo apunta en dos direcciones distintas, ¿verdad?, para los valores de z, para valores de z distintos. Entonces el campo para z positivo, ¿verdad?, apunta en la dirección hacia arriba.
y el campo para z negativos apunta hacia abajo, ¿verdad? O sea, tienen direcciones contrarias, o sea, este campo es igual a la dirección contraria, ¿verdad? El campo con z negativos. Estamos diciendo que, ¿verdad? Cuando pongo z solo estoy refiriéndome a valores de z mayores a 0. Entonces vea que se cumple esto, ¿verdad? Hay un campo para valores de z positivos que apunta hacia arriba y el otro campo para valores de z negativos va a apuntar en la dirección contraria. Es lo que estamos diciendo con esa ecuación. Entonces noten que lo que voy a tener aquí cuando integre es que el campo para ese mismo valor de superficie sale, ¿verdad? El mismo argumento de simetría que siempre usamos. Entonces me queda E más por A, que es el área total de la superficie, menos E menos por A. Y vean que, y pues, E más, ¿verdad? Se refiere al campo para los valores de Z positivos, o sea, es esta expresión que tenemos acá. Entonces podemos reemplazarla como E para los valores de Z positivos por A menos el campo para los valores de Z negativos, que es esta expresión que tenemos acá. O sea, campo para los valores de Z negativos por A. Ah, pero vean esta ecuación. Podemos, lo que estamos haciendo es un igual que viene de acá, esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto es igual a esto y esto es igual a esto. Entonces, por esta ecuación sabemos que este valor es negativo, incluido el menos, es igual a este, así que me queda dos veces el valor del campo para valores de z positivos por el área. Y esto viene de esta integral que está igualada a sigma a entre epsilon, o sea, entre epsilon. Y trabajando un poco, me queda aquí entonces el campo para valores de z positivos va a ser igual a sigma entre 2 epsilon 0. ¿Verdad? Generalizando, ¿verdad? El campo va a apuntar al normal, al plano. Que para el campo para valores de z positivos, entonces apuntaría en la dirección z. Mientras que el campo para valores de z negativos apuntaría en menos z. ¿Verdad? Entonces noten que el campo tiene una discontinuidad. ¿Verdad? En z igual 0 hay una discontinuidad, ya que si yo me acerco a z igual 0 por arriba, voy a tener un campo que apunta en la dirección z positivo, y si yo me acerco a z igual 0 por abajo, voy a tener un campo en esa región que apunta en la dirección z negativa. O sea, en ese punto, dependiendo si yo me voy arriba o abajo, tengo dos direcciones completamente distintas. Entonces hay una discontinuidad en z igual 0. Antes de seguir hablando de eso, vean también que el campo es constante, ¿verdad? Entonces esto, al igual que un ejemplo que hicimos antes, significa que ¿verdad? No me depende del valor de z, eso significa que el campo no disminuye o aumenta conforme yo me muevo en z positivo. Bueno, en z negativo tampoco, pero restringámonos a hablar de algún punto en positivo para no confundir más la notación. Entonces tenemos que un plano, ¿verdad? Lo que está pasando es que como es independiente del área que yo escoja, yo en términos prácticos estaría hablando de un campo infinito, ¿verdad? Esto es, en términos generales, la expresión para un campo de una placa infinita de carga. Entonces, como es una placa infinita, al igual que el caso, ¿verdad? Cuando hicimos que el radio del disco tendiera infinito, bueno, me está replicando un plano infinito. Bueno, si yo tengo un punto acá, P, una carga, esta carga no puede escaparse del plano infinito. En cualquier punto que yo me mueva, yo voy a seguir viendo al plano, ¿verdad? Por más que yo aleje este punto del campo, ¿verdad? En términos prácticos, yo voy a seguir viendo el campo, ¿verdad? El campo va a seguir moviéndose con la carga, ya que es infinito, se extiende en todas direcciones en z igual 0. Entonces yo nunca me voy a distanciar del plano, o sea, yo nunca voy a dejar de ver campo. O sea, no puedo escapar del campo, no puedo llegar a una región donde el campo valga 0. Entonces esta es otra consecuencia de esta ecuación. Ahora veamos un poco más lo de la discontinuidad, ¿verdad? Yo lo que voy a decir entonces es, vean que yo esperaría
que el campo, ¿verdad? Ya sea en la región de z positivos, o sea, esto, si yo hago el producto punto de ese campo, ¿verdad? Por el vector normal y le resto el campo en la región de abajo, punto, vector normal, me daría lo mismo, pero resulta que no, ¿verdad? Y esto significa que hay una discontinuidad que va a ser importante en próximos videos cuando hablemos más específicamente de discontinuidades del campo eléctrico. Entonces vean que esta condición, ¿verdad? En una superficie siempre se cumple, aunque estemos derivándolo para un plano. ¿Cuál es esa condición? Vean que, ¿verdad? En un plano yo tengo que este campo eléctrico arriba va a ser sigma entre 2 epsilon 0, ¿verdad? En z. Y el vector normal, pues es z, es la misma superficie, no estoy cambiando de superficie. Menos el campo eléctrico para, ¿verdad? Valores de z negativos, es el campo eléctrico va a apuntar para abajo con la misma magnitud, 2 epsilon 0, pero apunta en menos z. Punto, el vector normal, no he cambiado de superficie, ¿verdad? Entonces, si es en z, esto implica, ¿verdad? El producto punto de estas ecuaciones, yo tengo, primero me da sigma entre 2 epsilon 0, segundo me da sigma entre 2 epsilon 0, o sea, hay una discontinuidad de sigma entre epsilon 0, ¿verdad? Entonces decimos que esto nos da las dos discontinuidades del campo perpendicular a la superficie, que van a ser igual a sigma entre epsilon 0. Este resultado es general, ¿verdad? Para una superficie no tiene que ser un plano infinito, yo siempre voy a tener que hay discontinuidades con el campo, ¿verdad? De un lado de la superficie y el lado contrario, que van a ser iguales, ¿verdad? A la densidad de carga entre epsilon 0. Y esa densidad de carga, ¿verdad? Como estamos hablando de un resultado general, no necesariamente tiene que ser constante. Ahora vean que si yo trabajo otra superficie, vamos a ver la imagen a continuación. Entonces vean que estamos hablando, realmente lo que estamos hablando aquí, ¿verdad? Es de los componentes del campo que son paralelos al vector normal de la superficie, o sea, los componentes del campo perpendiculares a la superficie. ¿Qué pasa con los componentes que son paralelos a la superficie? ¿Verdad? Entonces, si yo tengo, como esto es un resultado general, voy a hablar de cualquier superficie S, ¿verdad? Y voy a decir que sobre esta superficie, ¿verdad? Esto hacia afuera apunta el vector normal. Estoy hablando de una superficie en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, un vector normal acá puedo tener en cualquier dirección del campo y ese producto punto me va a dar el componente del campo que también van a hacer dirección hacia afuera de la superficie. Entonces, yo también puedo hacer el componente del campo que va paralelo, ya sea, ¿verdad? En esta dirección o en esta dirección, dependiendo de dónde esté apuntando el campo, pero que sí esté, ¿verdad? En esa infinitesimal de superficie, en el plano, que resida en un plano perpendicular al vector normal de la superficie. ¿Y cómo hago, ¿verdad? ¿Cómo modifico esos vectores normales? Ah, bueno, y agarro el producto cruz en lugar del producto punto. Entonces yo voy a tratar de medir, ¿verdad? El componente del campo arriba de la superficie, cruz, vector normal, y se lo va a restar al componente del campo, cruz, vector normal. ¿Verdad? Entonces esto lo que nos va a dar es un vector que sea tanto perpendicular al plano de la superficie como a ese, ¿verdad? A ese campo. Esto sí nos da cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, esto significa que los componentes del campo que sí son paralelos a la superficie, sí son continuos, ¿verdad? Sí hay una continuidad en esos componentes. Entonces, a lo largo del campo, disculpen, a lo largo de la superficie, el campo no va a poseer discontinuidades, ¿verdad? En una misma región del espacio, ¿verdad? Todo esto arriba del plano, el campo es continuo. Pero cuando yo me paso de lado y voy, ¿verdad? Al otro lado de la superficie, voy a encontrar que el campo, ¿verdad? Puede tener otros valores, como en el caso del plano infinito.
Vamos a hablar un poco más de eso en el futuro, pero la idea es que vean la naturaleza del campo eléctrico y, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo. Si ustedes lo piensan, si yo estoy en un plano, bueno, el plano si está cargado yo voy a tener cierta naturaleza de la carga del campo, ¿verdad? Entonces yo tengo un campo que si es positivo, está cargado positivamente, las líneas de campo tienen que apuntar hacia afuera. Entonces eso hace obligatoriamente que como el campo, la superficie está localizada en esta región del espacio, bueno, presente una discontinuidad en esta región del espacio, porque voy a tener que cambiar de dirección de campo, la dirección del campo en un lado y del otro. Sin embargo, sobre el mismo plano, ¿verdad? Sobre este mismo lado, yo no voy a tener problemas. Yo siempre voy a tener un campo continuo, ¿verdad? Igual si yo lo veo desde abajo, sobre todo el espacio bajo, yo también voy a tener un campo continuo. El problema está en la interfase, ¿verdad? Que es donde actúa la naturaleza de las líneas de campo de la carga, ¿verdad? Entonces eso me va a crear discontinuidades de un lado y del otro, que se van reflejadas, ¿verdad? Por esta ecuación de acá, que es la ecuación importante que quiero rescatar este, de esta parte de la sección. De hecho, podríamos ver algo más, un problema de capacitores. Bueno, no exactamente son capacitores, aún no hemos hablado al respecto, pero es la misma idea de tener dos objetos de distinta carga. Vamos a encontrar el campo entre dos placas paralelas, básicamente, que nos va a ayudar después, ¿verdad? Cuando ya lleguemos formalmente a ver el tema de capacitores.